María, Reina de la Paz. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a retomar hoy el tema de la vida de oración según la cuarta parte del Catecismo. Como sé que ustedes son muy aplicadas, ¿en qué número nos quedamos? Sí, creo que el 2578 todavía queda pendiente. Entonces, 2578 del Catecismo, estábamos apenas empezando con David y la oración del rey. Y ahí está implícito también el profeta Samuel. Entonces, hoy vamos a retomar. ¿Se acuerdan que la vez pasada, para hacer un poquito de memoria, estuvimos con la oración de Moisés? Y habíamos empezado un poco con la oración de David, pero fue cuando introduje la explicación de la Lectio Divina. Quiero que me cuenten, ¿les ayudó? ¿No les ayudó? ¿Lo han intentado? ¿Lo aplicaron en su encuentro? ¿Quedó pendiente? ¿Todavía cuesta? ¿Está muy difícil? ¿O qué? A ver. ¿O simplemente se les olvidó? No pasa nada. Vamos a seguir recordando, ¿verdad? Una de las misiones de las personas que podemos dedicarnos a enseñar es no cansarte de recordar, ¿verdad? Recordar hasta que nos cae el 20. Sí les invito. Hoy vamos a hacer al final, voy a dar la materia que quiero dar. Quiero llegar hasta a los profetas, pero voy a hacerlo de una manera muy rápida, más de lo normal, porque hoy quiero, si me da tiempo, y espero que sí, al final hacer un ejercicio con ustedes de Lectio Divina, partiendo de algunos de los textos que están implícitos en lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Entonces, por eso, como quiero avanzar la materia, darla y luego tener un tipo como de ejercicio, como taller, así que también, porque lo importante es que ustedes no solamente sepan más sobre la vida de oración, sino que se animen a ponerlo en práctica. Entonces, para eso los ejercicios son muy buenos, ¿ok? Y lo vamos a hacer juntos. Entonces, vamos directamente con el rey David. 2578. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Alto. ¿Qué está tratando de decir aquí el catecismo? Está hablando de la oración del pueblo de Dios. Hablando de la oración del pueblo de Dios, que es como si fuera el grupo colectivo. Nosotros podemos, ¿a qué se refiere el pueblo de Dios hoy en nuestro tiempo? La iglesia. La iglesia universal y la iglesia local que está en Tijuana, y esta misma comunidad de la sección de señoras de Regnum Christi, pueblo de Dios. Se aplica lo mismo. Entonces, la oración, por el tanto, esta oración del pueblo de Dios es la oración de ustedes. La oración del pueblo de Dios, es decir, de ustedes, se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Hoy, ¿dónde está esa morada de Dios? En el templo. ¿Y cuáles son los templos? Las iglesias, las parroquias, las capillas. Aquí tenemos una. La Eucaristía, porque la presencia de Dios no es tanto la construcción, sino quien está dentro de esa construcción. La morada de Dios. Aquí está Jesucristo, señoras, a unos cuantos metros. Lo acabamos de tener aquí solemnemente expuesto. Entonces, lo que está tratando de decir desde este momento David, y lo vamos a ver más adelante, pero no me voy a detener tanto en letra, por eso quiero avanzar el mensaje central. David es el primero que reconoce la necesidad como de institucionalizar la presencia de Dios, por así decirlo, de darle su lugar y que sea un lugar también físico, no en cualquier lugar, que también, bueno, el arca de la alianza
para el pueblo de Israel era la presencia de Dios, era la representación de la presencia de Dios que se encontraba dentro del arca de la alianza. A ver, aquí esto es como pregunta de examen. ¿Qué el arca de la alianza? Es un arca, la ley, las tablas de la ley de Moisés. En esas piedras grabadas por Dios, donde aparece el decálogo, los 10 mandamientos, es lo más sagrado que tienen en este mundo el pueblo de Israel. Es como la prueba de que Dios quiere tener una relación conmigo y me está recordando cuáles son las condiciones para estar en esa relación con Él si quiero. ¿Tú quieres estar en esa relación conmigo? Empieza por aquí. Esto es la prueba de que verdaderamente quieres estar en relación conmigo. Ese decálogo, esos 10 mandamientos como los conocemos hoy, que es Dios el que los graba ahí en el monte Sinaí, en la piedra, y Moisés se los ofrece al pueblo como decir, oigan, Dios viene a buscarnos, Dios quiere establecer una alianza con nosotros, pero esa alianza es de dos. ¿Ustedes también quieren o no? Como diríamos por estos lares, ¿le entras o no le entras? Y el pueblo dice, sí, le queremos. Y luego ya ves que somos así. Hoy decimos que sí, luego al rato se nos olvida. Pero Dios es fiel y Dios no ha renunciado a esa alianza. Curiosamente, paréntesis, esas tablas de la ley grabadas en piedra es un recordatorio de otra ley. ¿Cómo se le llama a esa ley? A esto ya son preguntas más difíciles. Una ley que tenemos grabada en nuestro propio corazón. Se llama la ley natural. Lo que hace Dios cuando revela los 10 mandamientos no es algo extrínseco. No es que de repente a Dios se le ocurren estos 10 temas, ahí te van y te los pongo como prueba. No, ¿sabes qué estoy haciendo con revelarte estos 10 mandamientos? Te estoy recordando, te estoy revelando lo que llevas grabado en tu propio corazón. Lo que tú por el pecado original y los pecados que han venido después ya ni siquiera eres capaz de descubrir que llevas grabado en tu propio corazón. Te estoy revelando cómo te hice. Te estoy revelando las leyes de tu propia naturaleza, para que lo tengas más claro y lo puedas vivir. Pero estas leyes no son externas al hombre, son las que llevamos todos los seres humanos grabados en el corazón. Entonces esa alianza es desde la creación. En el monte Sinaí lo único que hace Dios con Moisés es, vengo a recordarte la alianza que he hecho contigo desde siempre. Pero la pregunta es la misma, ¿te animas o no te animas? ¿Quieres o no quieres? Entonces para los judíos esas tablas de la alianza, ¿no?, como las cartas de amor que ustedes pueden guardar de cuando eran novios con sus maridos y las tienen ahí guardaditas en una cajita, espero que las... Ay, padre, a mí ya no me tocaron las cartas, a mí solo me tocaron los emails o los WhatsApps o los Blackberries o no sé qué se estaba en aquel entonces. No, hay quienes todavía tienen esas cartas guardadas ahí, escritos con puño y letra, mi amor, cómo te quiero, eres el amor de mi vida, y no sé qué. Ay, padre, ojalá fuera todavía así. Bueno, pero ahí tienes tu arca de la alianza, ahí tienes tu, ¿no?, ¿verdad? O el acta de tu propio sacramento del matrimonio, que lo tienes por ahí guardado. Esos son actas de alianza, ¿verdad? Entonces, eso para los judíos, ese es su arca de la alianza. Por eso, para ellos eso representa la presencia de Dios. Y el arca de la alianza en tiempos de David andaba en una tiendita, ahí la tenían, en una carpa, y un poco nómada, de un lado para otro. Y vamos a ver más adelante que es David el que dice, no, o sea, esto no es suficiente. Si esta es la presencia de Dios, tenemos que hacer algo digno para Dios. Interesante, ahí tiene. Pero primera luz, por lo tanto, la oración que se dirige a Dios, la del pueblo, bajo la sombra, a la sombra de la morada de Dios. Por lo tanto, aquí hay un primer consejo, señoras. Claro que podemos relacionarnos con Dios en cualquier lugar, porque Dios de alguna manera está presente en toda la creación. Pero tú quieres que tu oración sea más efectiva, busca los lugares donde más está presente Dios para que tu oración sea efectiva. Una capilla, un lugar donde está expuesto el Santísimo, un ratito antes o después de la misa, si estás empezando a ir a misa entre semana. Son los mejores lugares para rezar, porque ahí está la presencia de Dios
más real que cualquier otra presencia. Ok, Jesús le ayuda. Bueno, entonces lo que quiere decir este primer renglón. Entonces seguimos con este número y dice: los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor. Aquí sí que me quiero detener un poquito, porque esto va a ser un tema muy importante, y este es el pasaje que yo quiero después que hagamos un poquito de lección divina. Termino el párrafo y les cuento un poquito más la historia, ¿ok? Pero repito la frase: el niño Samuel, este será el profeta Samuel después, aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor. Y del sacerdote Elí cómo escuchar su palabra. Entonces, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Lo demás no lo voy a leer. Voy a ser más selectivo en esta parte porque quiero ir al grano y quiero que aprovechemos bien el tiempo. ¿Cuál es el tema? Y aquí es como un salto. Estamos hablando de David, pero antes como que el catecismo te habla de Samuel y te habla de Ana. Nos podemos hacer un poquito de bolas, por eso nos queremos sentar. Profeta Samuel, ¿quién es? El profeta Samuel, y les invito, si alguien trae su Sagrada Escritura, que sí les voy a invitar. Yo sé que son muchos libros, pero ya ven, con estas bolsas tan bonitas del equipo 8, aquí cabe todo, cabe el catecismo, cabe la Biblia, cabe la botellita de agua, cabe todo. Si se animan, todavía hay. Primer libro de Samuel, es uno de los libros de la Sagrada Escritura, es un libro muy bonito. Primer libro de Samuel. ¿Y quién es Ana? Vámonos al capítulo 1 y al capítulo 2, muy rápido. Les cuento la historia. No voy a leerlo todo porque tenemos poco tiempo. Ana es una mujer estéril. Qué interesante que en la iglesia, en la Sagrada Escritura hay muchos casos de estos, ¿no? Y siempre son bendecidas estas mujeres, ¿no? Interesante. Ana es una mujer estéril que desea tener un hijo, y van al lugar donde está el Arca de la Alianza, donde está, como un santuario, está por ahí, y hay un sacerdote que se llama Elí, que está como encargado de cuidar ese lugar, y ahí es donde la gente va a rezar. Y Ana está pidiéndole a Dios, este es el capítulo 1, quiero tener un hijo, Señor, por favor, ayúdame, ten misericordia de tu sierva, etc. Y está pidiendo, y el sacerdote Elí la escucha y cree, además muy simpático, porque cree que como que está borracha, porque la ve que está como moviendo los labios, pero no dice nada, y él que dice: oye mujer, ¿cómo vienes aquí al templo? No es templo todavía, pero ¿dónde está el Arca de la Alianza? ¿Cómo vienes aquí si estás en ese estado, ¿no? Y ella le dice: no, perdón, o sea, no, yo estoy rezando, estoy orando, estoy pidiéndole a Dios que me mande un hijo. Bueno, Dios le escucha. Y el hijo es Samuel. Samuel será el profeta que después va a ungir a David. O sea, no cualquiera. O sea, el profeta que es enviado a la casa de Jesé para buscar al que va a ser el rey David, y entre todos los pastorcitos que después ustedes saben la historia, va y lo encuentra y dice: este es el que Dios quiere, lo unge, y a partir de ahí es consagrado, ungido rey David, ¿no? Entonces no es cualquier personaje de la historia. Pues este niño no iba a nacer. Esta mujer desde su oración recibió esa bendición de Dios, pero ella desde la oración le dice: dame ese hijo, y si tú me das ese hijo yo te lo ofrezco, Señor. ¡Qué bonito! Esta era la oración. Esta oración antes era muy frecuente entre las mamás y entre las abuelitas. Ofrecer a los hijos a Dios. O sea, Señor, tú me lo diste, yo te lo doy, lo que tú quieras hacer con él, nada más que sea santo. Estas eran oraciones comunes, ya se han perdido estas oraciones. Y esto es lo que hace esta mujer, y dice: yo quiero ser madre, quiero tener un hijo, pero este hijo, si tú me lo das, va a ser tuyo. Y Dios le toma la palabra. Entonces, cuando ella tiene a Samuel, después que recibe la noticia de que está embarazada, después de haberle pedido a Dios, sabe que fue Dios el que le hizo el milagro,
ella después va y allá al año siguiente va y le dice al sacerdote: este niño lo tuve de mi oración, usted es testigo que esta oración la tuve. Dice: pero este niño es de Dios. Y va y lo deja ahí con el sacerdote. Después de que el niño fue destetado, es decir, ya que el niño fue un poquito más mayorcito, ya después de que el niño ya se puede un poquito, pero entonces se queda ahí en el templo. Entonces la primera cosa que les invito a entender es: la oración siempre es escuchada. No siempre tendremos la respuesta que queremos o cuando la queremos, pero siempre es escuchada. Toda oración siempre es escuchada por Dios. De nuevo, no siempre el resultado que yo quiero. Por eso, una clave de la oración es: Señor, esto es lo que yo te pido, pero al final lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. De ahí siempre va a salir algo bueno. Siempre. Entonces, bueno, en la historia de Samuel, ahí está el niño. Entonces, la oración de Ana es lo que quiero al final hacer como un plan lección divina. A ver qué les suena esta oración. Pero Samuel, como niño, también necesita aprender a orar. Y fíjense, cuando estaba preparando este tema, les comparto una luz que me vino, que antes no me había venido. Es la primera vez que me viene esta luz a propósito de este pasaje. Pienso, en primer lugar, en la mujer cuando está embarazada. Si esa es una mujer de oración, y si es una mujer que cuida y busca su vida de gracia, yo estoy seguro que en ese niño que se está gestando desde el vientre de su madre, que tiene su alma, ya es cuerpo y alma, ya es una persona, se está creando una sintonía con Dios gracias a la oración de la mamá, que ni la mamá se da cuenta. ¿Y qué diferencia cuando esa mamá no busca a Dios? Tiene sentido. El ambiente que rodea al niño no solamente es un ambiente fisiológico, biológico, es un ambiente también espiritual. Por eso la que llevó en su vientre a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, la Santísima Virgen, tenía que ser concebida sin pecado original, porque ese es el ambiente en el que se iba a gestar el Hijo de Dios durante 9 meses. ¿Me explico? Ahora, eso que se aplica en primer lugar a una mujer cuando está esperando que dentro de sus propias entrañas lleva otra vida, un alma y un cuerpo están dentro de ella, o sea, es ser lo más posible templo para esa criatura que está dentro de mí. Qué interesante este concepto. Porque ahora lo que vamos a ver con David, que él quiere construir el templo, pero en definitiva, después vendrá Jesucristo y dirá: el templo eres tú. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo, estamos llamados a ser. Ese es el templo que Él reconstruye en 3 días con la resurrección. Bueno, aquí estoy dándole como todo a la vez, todo lo que estaba pensado para este día. Lo vamos a seguir repitiendo. Pero vuelvo a la imagen de la mujer. Si esto se aplica a la mujer cuando está gestando, y si la maternidad espiritual dura toda su vida, como ya vimos en un retiro, usted todavía como mujer de Dios, como templo de Dios, sigue siendo morada de Dios para su familia. Está llamada a hacer eso. En la medida en que usted como mujer de Dios, cultivando su vida de gracia, buscando su vida de oración, ahí donde usted esté, aunque su familia que no, que yo no creo, no, que a mí me da flojera, no, que no sé qué, no importa, usted está llevando la presencia de Dios a su casa y a su hogar. Bueno, está invitada a llevarlo, no necesariamente significa que lo lleva. ¿Me explico? ¿Tiene sentido? Todo esto a propósito del pasaje de Samuel y de Ana. Él aprende de su madre a orar. Es que esto es lo interesante que dice. Por eso volvemos al catecismo. Por eso este número le estamos sacando todo el jugo posible. Fíjense, el niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor. Pero tú ves el pasaje
Y no hay ningún momento en el pasaje cuando Ana le está enseñando a Samuel cómo estar. No, es que le enseñó existencialmente. Es que por ósmosis, de alguna manera, ese niño recibió el saber estar ante el Señor de su mamá. Pero ese saber estar ante el Señor no era suficiente, también tenía que aprender a escuchar la voz, y eso lo aprendió del sacerdote Elí. Y ese es el pasaje que está en el capítulo 3, llamada de Dios a Samuel. Y ahora sí se los voy a leer. Servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí. En aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Es decir, el pueblo de Israel todavía no estaba acostumbrado a dialogar con el Señor. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación, sus ojos iban debilitándose, ya no podía ver, se estaba haciendo ya viejito, el sacerdote Elí. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Ahí está, bajo la sombra de la morada, es decir, el niño. Por eso, ay, padre, es que los niños no hay que, porque es que si los llevo a la misa y no entienden nada y solo están interrumpiendo. Llévelos a los niños a que estén delante de la Eucaristía y explíquenle a la manera de un niño que ahí está Jesús. Y no se ay, es que luego yo no disfruto tanto la misa. Pues ofrézcaselo a Dios, que usted no disfrute tanto la misa, pero ese niño necesita estar en la presencia de Dios. No sé si me explico. Luego quiera estar en la presencia de Dios cuando sea mayor, menos. ¿Qué es eso? O sea, no entiendo por qué tengo que estar aquí, por qué nunca me lo dijiste antes. O sea, no. Entonces, esto es un tema tan actual hoy en día. No se preocupen que, ay, padre, yo ya no tengo hijos. Tienen nietos. A lo mejor, pues lleve a sus nietos. Díganles que los acompañen. El niño Samuel está allí bajo la sombra de la presencia de Dios. Y él ni siquiera acaba de ser consciente, pero ya tiene el oído interior educado gracias a la oración de su mamá. ¿Y qué sucede? Pues sucede lo que sucede cuando te pones a tiro, que Dios te manda mensajes. Entonces Samuel empieza a tener una experiencia de Dios. Samuel estaba acostado, estamos en el versículo 3 del capítulo 3, el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé a Samuel. La iniciativa siempre es de Dios. También en la vida de oración. Y respondió él: aquí estoy. Y corrió al sacerdote Elí. Pensaba que era Elí el que le estaba llamando. Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? Elí le contestó: yo no te he llamado. Vuélvete a acostar. Él se fue se acostó. Volvió a llamar Yahvé a Samuel. Se levantó otra vez el niño, va otra vez con Elí, le dice: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Y dice: que yo no te llamé, vuélvete a acostar. Entonces, pasa eso. Aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí le respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar. Aún no conocía Samuel a Yahvé. Es decir, fíjense qué interesante. Esa alma, y gracias en primer lugar a la oración de esa madre que sin darse cuenta lo fue educando, ese niño ya tiene una sensibilidad de Dios, aunque ni siquiera es consciente que tiene la sensibilidad de Dios. Por eso hay que llevar a los niños a que estén delante de la Eucaristía, que estén delante de Jesús, que se irradien, que se familiaricen con la presencia de Dios, con la Santísima Virgen, con el rezo del rosario. Les entra. Yo me acuerdo cuando yo estaba de capellán en un colegio en Barcelona, me tocaba dar las comuniones en la hora de patio. Trabajaba yo en la prepa, pero pues ayudaba como capellán ahí para cuando lo que se necesitaba. Y de repente entraban las mises, ¿no? Las profesoras de kinder, con los niños de kinder. Los llevaban en fila, los niños de kinder, a la capilla. Todos estos todavía no tienen ni edad para empezar a pensar en la primera comunión, pero los llevaban ahí y la señorita les decía:
ahí está Jesús. Y los niños ahí tirándole besitos a Jesús, ¿no? Y iban ahí uno por uno y todos. ¿Usted cree que eso no se les queda? ¿Usted cree que no hay algo ahí después que el niño añora? ¡Claro! Y eran visitas cortitas, eran 2-3 minutos, o sea, y los ponían ahí a veces, ya más adelante ya se sentaban así, o se juntaban con sus manitas y se ponían. ¿Qué le quieres decir a Jesús? Pues que lo quiero mucho, que le pido por mi papá, que le pido por mi mamá. Sí, es claro, o sea, así es como se enseña. Entonces, así aprendió también Samuel. Pero fíjense, lo que quiero destacar es que Samuel, su alma ya estaba cultivada para esa presencia de Dios gracias a su mamá y gracias a lo que el sacerdote Elí también complementa. Pero él también tiene que aprender ahora por su cuenta a escuchar a Jesús, a Dios, ¿no? Jesús todavía no se manifiesta, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, pero también estaba ahí misteriosamente a Dios, a Yahvé. Entonces fíjense, ya la tercera es la vencida. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel y él se levantó y fue donde Elí diciendo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño y dijo a Samuel: vete y acuéstate, y si te llaman dirás: habla Yahvé, que tu siervo escucha. Fíjense que grábense esa frase, úsenla ustedes mismas en su oración. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Quiero hablar contigo, habla. Aquí estoy con las mejores disposiciones para escucharte. Ya lo sabe, no importa, díselo. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Yahvé, que tu sierva te escucha. Entonces va Samuel, vino, dijo Samuel: Samuel, Samuel, respondió Samuel: habla, que tu siervo te escucha. Dijo Yahvé a Samuel: voy a ejecutar una cosa tal en Israel que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré con Elí todo cuanto tengo. Entonces, gracias a esa actitud, gracias a ese saber responder, gracias a ese ponerte a la escucha, entonces ahora ya Yahvé le dice a le dice a Samuel: vete preparando, voy a tener una misión para ti. Pero ven cómo hay una gradualidad en esto, no es de la noche a la mañana, no es de repente ya, o sea, hay un calentamiento de motores en la vida de oración siempre. Todo empieza, ¿y dónde empezó en el caso de Samuel? De su mamá. Impresionante. Entonces, estamos sacándole jugo al catecismo con la Sagrada Escritura de la mano, pero tratando de aplicar esto a la vida de oración. Entonces, quédense ustedes con dos cosas, si me permiten: su papel como mujer, como madre, que no ha terminado su misión, ya lo hemos visto en la maternidad espiritual, el poder de su oración. Paréntesis, oigan señoras, de verdad, yo sí me lo creo, hemos estado rezando y hay tregua, y la tregua ya se está prolongando, y ya estamos buscando una paz duradera. Bendito sea el poder de la oración, es impresionante. Ay, Padre, como si fuéramos nosotros. Claro que sí, junto con toda la iglesia y junto con también las personas de buena voluntad que se están prestando como mediadores para un conflicto, en vez de que vaya más, que está yendo a menos. Claro que sí, así es el poder de la oración. El poder de la oración cambia el rumbo de la historia, en el mundo y en las familias. Entonces no subestimen el poder de la oración. Y esa oración empieza, hoy lo estamos viendo, con el ejemplo de una madre creyente que se pone delante de Dios, le ofrece sus inquietudes más profundas, pero al final lo que tú quieras, agradecida también con Dios cuando le cumple su deseo. Y luego después un hijo que aprende de ella, y ese hijo tiene una misión más importante de lo que la mamá se esperaba. Y luego el hijo también aprende, tiene una misión, pero todavía no sabe escuchar, tiene que aprender, tiene gente que le enseña a orar. Ustedes también están llamados a ser maestras de oración, y la actitud la misma: habla, Señor, que tu siervo te escucha. ¿Ok? Este es el número 2578. Bueno, yo pensé que iba a ir rápido, ya me alargué. ¿Alguna pregunta sobre este número? Qué bonita es la Sagrada Escritura y cómo nos ayuda el catecismo también a entenderla. 2579. Ahora aparece David, damos un salto. Ese niño Samuel llega a ser el profeta Samuel.
llegue a ser un personaje de mucho cuidado en la historia del pueblo de Israel, el referente, un hombre de Dios. Y llegó un momento que ahora que ya lleva años, Samuel escuchando a Dios le dice: ahora sí tengo una misión para ti, vas a buscarme al rey que está pidiendo el pueblo de Israel, porque ya había salido un rey que era Saúl, pero pues Saúl no era del agrado de Dios, ya saben la historia, y el verdadero elegido pues es David, y es Samuel el que va y lo identifica. Okay. Entonces bueno, han pasado todos esos capítulos, 2, 5, 7, 9. David es por excelencia el rey según el corazón de Dios. Fíjense esta frase también: según el corazón de Dios. ¿Qué significa esta frase, señoras? Según el corazón de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué les dice? Pues es lo más seguro, lo que es verdadero. Ok, puede ser una interpretación, el más seguro, el más verdadero. Yo estoy buscando otra aplicación, esa también es válida. Según su voluntad. Según el corazón de Dios. A mí, todo eso es válido, a mí hay una sintonía. Hay una sintonía. Es decir, volvemos a la frase de Samuel: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Esa persona está buscando ser según el corazón de Dios. Yo quiero ser lo que tú quieres que sea. Yo quiero comportarme como tú quieres que me comporta. Yo quiero amar como tú quieres que ame. Eso es según el corazón de Dios. Según mi corazón, según mis caprichos, según mis apetencias, también a veces según mis planes, que pueden ser buenos, pero tenemos que continuamente estarnos preguntando: ¿mis planes son los planes de Dios? Entonces, cuando mis planes no son exactamente los planes de Dios, ¿qué hago? ¿Que Dios se acomode a mis planes o yo me acomodo a los planes de Dios? Muchas veces, me incluyo, buscamos que Dios se acomode a mis planes. Señor, seguro que quieres esto, seguro que tienes que querer esto, y seguro que no vas a querer esto, ¿verdad? Y Dios como que: ¿de verdad quieres que te diga lo que más te conviene? No, mejor no me lo digas, ¿no? Mejor no me lo digas, ¿no? Porque me da miedo que no vaya a hacer lo que yo quiero. Según el corazón de Dios, va en esa línea. Sí, claro que hay una verdad, señora Laurita, y claro que tiene que ver con la voluntad. Todo eso es correcto, ¿ve? Pero con ese sentido, ¿no? Pero es como va y viene. Sí, va y viene. Claro, de corazón a corazón. Entonces, el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, ven, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Aquí está como el resumen de la vida de David. A mí una de las cosas que me gustaría hacer después, en clave también de lección divina con ustedes, no hoy, porque hoy quiero hacer la oración de Ana, pero es el Salmo 50 de David, que es impresionante, es el arrepentimiento de David, es su catarsis convertida en oración, para pedir perdón por sus errores. Eso también es muy bonito. Entonces, según el corazón de Dios, es una persona que siempre está buscando qué es lo que Dios quiere de mí y está tratando lo mejor posible de su parte de corresponder a eso que Dios está pidiendo. ¿Y eso dónde se encuentra? En la oración. En la oración. ¿Qué quieres de mí, Señor? Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y Dios se revela. Te empiezan a llegar ideas, te empiezan a llegar propósitos, y luego a lo mejor la voluntad se revela y dice: no, yo no quiero eso. Bueno, pues espérate, pues, síguele dando vueltas, sígueme visitando, síguelo hablando, y nos vamos acomodando si queremos a esa voluntad. Bueno, sigo. Ungido de Dios, y es Samuel el que lo unge. ¿Ustedes saben lo que significa ungido? Eso es, ¿no? El aceite, que es el elemento que más se presta para esto, era una señal, es un signo, y sobre todo para entender mejor los sacramentos hoy en día, donde hay una unción, es un signo visible de que ahí está el Espíritu Santo penetrando a esa persona de alguna manera, ¿no?
está transformando incluso por dentro de esa persona. Entonces, a David, Samuel llena su cuerno de aceite y cuando lo encuentra y dice, este es el que lo unge, o sea, derrama aceite sobre su cabeza como para decir, llénate del Espíritu Santo para la misión que Dios te está encomendando, ¿no? Bueno, curiosamente, el ungido en hebreo, bueno, también es una señal de el que ha de venir, el Mesías que estaban esperando. Pero ¿saben cuál es la palabra griega? La palabra griega que significa ungido, Christos, es decir, Cristo. Cristo es el ungido por excelencia, pero para que sepan también para su cultura. O sea, la palabra Cristo literalmente significa ungido, el ungido. Por eso el crisma que se pone en el bautismo, crisma, es la misma raíz, es la unción del niño bautizado para que se configure con Cristo. Bueno, estamos desviándonos un poquito del tema, pero la unción es muy importante. La unción es sacramental ante todo hoy en nuestro día, pero ustedes también cuando bendicen a sus familiares, señoras, qué importante las bendiciones. La bendición es un sacramental y no solamente la damos los sacerdotes. También se ha perdido mucho que las mamás y las abuelitas bendigan a sus hijos. Bendíganlos y háganles la señal de la cruz en la frente. Es una unción espiritual. Háganlo. Y a los niños enséñales también a que se persignen y todo. O sea, que no se pierda esto. Es que no está de moda, es que nos van a ver como que no nos quiten nuestra identidad, ¿ok? Y con esa identidad se pierden también estos elementos reales de la presencia de Dios. Bueno, estamos recuperando mucho tema aquí de tradiciones sanas y bonitas de nuestra fe. Bueno, el ungido, ahí estábamos. Su oración es adhesión fiel a la promesa divina, ¿ven? Según el corazón de Dios. Adhesión fiel, lo que tú quieras, Señor. Wow, qué actitud, cualquiera, O sea, esto es difícil, lo que tú quieras decírselo a Dios, porque luego te toma la palabra y cuidado, ¿verdad? Confianza cordial y gozosa. Cuando la oración es así, de ahí te brota una confianza cordial y gozosa. Lo que sea, si estoy con Dios no pasa nada, lo que sea, Dios proveerá. Esto no se improvisa, todo esto sale de la oración. Confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey, Señor. David es consciente que si Él es Rey, Él no es más que un representante del verdadero Rey. Acabamos de celebrar la fiesta de Cristo Rey. Perdón. Espero que no me pase lo mismo que la semana pasada. No creo. Ya no tengo infección. David, en los Salmos, David inspirado por el Espíritu Santo. A ver, ¿por qué? De nuevo pregunta, ¿por qué dice aquí el catecismo en los Salmos David inspirado por el Espíritu Santo? ¿Por qué tiene que ver los Salmos con David? Eso es lo que nos dice la tradición de la iglesia, que él escribió los Salmos. ¿Todos los Salmos? Pues según la tradición originalmente atribuían a él todos. Después de haber hecho ya después una exégesis, es posible que no todos los Salmos los haya escrito él, pero algunos seguramente. El Salmo 50 seguro, y otros, entonces sí, era su manera. Por eso de aquí saco otro consejo para su vida de oración, y esto hay quien se le da más, a quien se le da menos. A veces cuando estás bajo la sombra de la presencia de Dios, como dice aquí el catecismo, que para nosotros es si estás delante del sagrario, si estás delante de una imagen de Jesucristo, o si estás en tu casa en un lugar recogido ahí, medio tu capillita, tu lugar donde tú puedes hacer oración, que sabes que puedes estar a gusto y que te encuentras sola con Dios.
y a veces estás un poco bloqueada, que no sabes cómo empezar esa conversación, ¿verdad? A veces ayuda mucho, ponte a escribir. Cuadernito, pluma, y te pones a escribir. Y te pones a escribir. Ahora han salido buenos libros, ¿verdad? También de Roselia, ¿verdad? De esas experiencias. Y te pones a escribir. Y lo que estás escribiendo es lo que le estás diciendo a Dios. Y de repente te vienen ideas y te vienen luces, y ahí está como que el Señor respondiendo, te está iluminando. Es muy importante. Yo me imagino así el rey David, bajo la sombra de la presencia de Dios, y de repente le venían esos luces, esos salmos, y se ponía a escribir, y era su oración, que luego se ha convertido en modelo para que nosotros también nos comuniquemos con Dios. Es valiosísimo eso. Ay, padre, pero luego qué pena, porque luego si alguien me lo lee, no, guárdenlo ahí. My diary, o sea, secret, ¿no? De ahí, tu librito con tu candadito, ¿no? Así como cuando eran niños, ¿no? Que tenías ahí, son cosas que nadie puede saber, ¿no? Pues que lo sepa Dios, eso que nadie lo puede saber, y lo grabas allí. Yo les puedo asegurar que en mi propia vida espiritual me ha ayudado mucho, y sobre todo algunas etapas de mi formación, cuando tenía mis cuadernitos y de mi oración, sacaba mi cuadernito y de repente ahí voy, y luego vuelves a esos escritos años después y dices, pues sigue siendo válido y esto sigue siendo válido, porque es uno mismo delante de Dios. Entonces, bueno, ahí les va a hacer también ese consejo. Dígame usted. ¿Cómo fue David como rey? ¿Cómo fue? Ajá, ¿cómo fue? ¿Con el pueblo? Un gran rey, pero tuvo su capítulo oscuro. Okay. Eso es la historia de David, que es una novela. Fue un gran rey, es el precursor, el hijo de David, así le dicen al Mesías. ¿Por qué? Porque el gran rey David. No ha habido un rey más grande en la historia de Israel, pero tiene su capítulo oscuro, como todos. Tiene su capítulo oscuro. Y tuvo que reconocer y pedir perdón. Metió la pata, como decimos en México, hasta el fondo. Pero luego pidió perdón y siguió, y su vida fue una vida también en eso muy edificante, en cómo supo pedir misericordia y cómo Dios de todo puede sacar siempre algo bueno, si eso lo ponemos en sus manos. Entonces es muy bonito, pero sí, en ese sentido, él también se equivocó y tuvo que pedir perdón. Dígame. Sí, más adelante. O sea, en los libros del primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, está toda la historia de David. Ahí está. Por si lo quieren leer después, lean el primero y el segundo libro de Samuel. Y ahí aparece desde Saúl y la relación de David con Saúl, el rey. Luego cuando pues, lo quitan a Saúl, y entonces ponen a David, Yahvé, y luego como David se va consolidando su reino. Ahí aparece, ¿ok? Bueno, en los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta en la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. Es decir, todo lo que en Moisés se revela, en Abraham antes se revela, ahora estamos viendo a Samuel, hemos visto a David, todo será llevado a plenitud en Cristo. Pero ya hay elementos ahí de lo que también está llamada a hacer esa oración para nosotros. ¿Ok? Ay, les iba a hacer lo del ejercicio, pero a ver si lo hago rápido. El templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. Es decir, David quiere construir ese templo para que el arca de la alianza no esté viviendo bajo tiendas, y él es el que toma esa iniciativa, él es el que se le ocurre. Dios tiene que tener lo mejor, no puede ser que esté en una tienda ahí como yo. Si esa es la presencia de Dios, tenemos que darle lo mejor. Entonces él es el que se le ocurre la construcción de lo que será el templo de Israel, que esa obra la llevará a cabo su hijo Salomón, y es el gran templo de Jerusalén. Pero lo que viene a decir Yahvé cuando
David tiene esa inquietud es que tú me quieres construir un templo a mí, soy yo el que te estoy construyendo a ti en tu reinado y yo soy, es decir, le agradece ese gesto, pero, y el templo lo vendrá a revelar plenamente Jesucristo. El templo eres tú, el templo es cada uno de ustedes. Ese es el templo que Dios quiere construir. La morada de Dios entre los hombres es el ideal de Dios de que en cada ser humano habite Dios. Entonces ese templo, esos templos de piedra, que efectivamente ahí está la presencia de Dios y tenemos ahí la Santísima Eucaristía, pero incluso ese templo es una señal de lo que estamos llamados a hacer nosotros. Qué bonito. Entonces, con esto lo dejamos aquí el catecismo y ahora sí quiero, aunque sea muy brevemente, vamos a hacer rápido la lectura de la oración de Ana. Ana, volvemos al primer libro de Samuel, y esta mujer cuando estaba deseando tener ese hijo, pidiéndole a Yahvé que le escuchara, eleva a Dios esta oración. A ver, es que ya me perdí aquí, vamos a encontrarla. Primer libro de Samuel, se me fue el punto. Aquí está. A ver a qué le suena esta oración. Capítulo 2 del primer libro de Samuel. Entonces Ana dijo esta oración. Si se ubica, ¿no saben en qué momento está elevando esta oración? Ahí va la oración. Mi corazón exulta en Yahvé, mi fuerza se apoya en Dios, mi boca se burla de mis enemigos porque he gozado de su socorro. A ver a qué le suena. ¿Ya le suena algo o no? Es el Magnificat. Cuando María visita después a Isabel en Ain Karem, que curiosamente Ain Karem, ahí en la parte más alta de Judea, en esa zona montañosa, ahí al lado está el lugar donde Ana fue a rezar, porque ahí es donde estaba Elí con el arca de la alianza. Es decir, más o menos en ese mismo lugar, siglos más tarde, la Santísima Virgen conocía este pasaje, porque María sabía estos textos por su formación, aunque fuese como mujer en el pueblo de Israel, pero ellos también iban a las sinagogas, también la escuchaban ahí detrás de la celosía. Ella también conocía estos textos, y cuando ella se da cuenta del milagro que ha hecho el Señor que lleva al Mesías en su propio vientre, al Hijo de Dios, y se encuentra con su prima Santa Isabel, ella hace suya esta oración. Ese es el Magnificat, es impresionante. Vamos a seguir escuchando la oración de Ana. De nuevo, mi corazón exulta en Yahvé. Y señoras, escuchen, lección, vamos a leer, meditatio, después háganlo por su cuenta. ¿Qué está diciendo el texto? Pero en este momento, mientras yo lo leo, ¿qué me está diciendo a mí? Para que usted también después pueda tener una conversación con Dios a propósito de este texto. Oratio y luego contemplatio, a ver qué más le quiere regalar el Señor. Mi corazón exulta en Yahvé, mi fuerza se apoya en Dios. Mi fuerza se apoya en Dios. Señora, ¿su fuerza se apoya en Dios? Pregunto. Mi fuerza se apoya en Dios. Mi boca se burla de mis enemigos porque he gozado de tu socorro, porque me has ayudado y me vas a seguir ayudando. No hay santo como Yahvé, porque nadie fuera de ti, mi roca, como nuestro Dios. No multipliquéis palabras altaneras, no salga de vuestra boca las arrogancias. Dios de sabiduría es Yahvé, Él juzga las acciones. El arco de los fuertes se ha quebrado. El arco de los fuertes se ha quebrado. Los fuertes que dependen de sus propias fuerzas. Los que tambalean se ciñen de fuerza. El débil que se abandona en Dios, ese es el fuerte. Los hartos
se contratan por pan. O sea, a los que les sobra les acaba faltando. Y los hambrientos dejan su trabajo porque ya les sobra. La estéril da a luz 7 veces. La de muchos hijos se marchita. Yahvé da muerte y vida, hace bajar al Seol y retorna. Yahvé enriquece y despoja. Te da y te quita. Te da y te quita. Y con eso te va acercando cada vez más a Él. Abate y ensalza. Levanta del polvo al humilde. Alza del muladar al indigente para sentarlo junto a los nobles y darle en heredad trono de gloria, pues de Yahvé los pilares de la tierra y sobre ellos ha sentado el universo. Guarda los pasos de sus fieles. ¿Qué significa que guarda los pasos de sus fieles? Que te cuida, que te protege. Y los malos perecen en tinieblas, pues no por la fuerza triunfa el hombre. Yahvé, quebrantados sus rivales, el Altísimo truena desde el cielo. Yahvé juzga los confines de la tierra, de pujanza a su rey, exalta el poder de su ungido. Como pueden ver, no es exactamente la misma oración de María. María también toma algo de esta oración y hace su propia oración. Pero ahí está la raíz de la oración. Cuando la Santísima Virgen entona su propio Magnificat, ella está recordando la oración de Ana. Bueno, señora, haga su propia oración. Haga su propia oración, haga su propio Magnificat. Haga su propio Magnificat. Va a ser una oración muy bonita. Ahí les dejo ese encargo así. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesucristo, Rey nuestro. María, Reina de la paz. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los que tengan un bonito encuentro con Cristo.